¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy el lunes, dando inicio a esta semana de cambios, de cambios en el gobierno y de preocupación también en el Congreso de la República. Soy Gisela Sotelo, los voy a acompañar hasta las 11 de esta mañana. Esto es Enfoque Político por RBC Televisión, Voz y Alma del Perú. Ingresen, los invitamos a ingresar a nuestra programación. Estamos en www.rbc.pe y www.rbc.com.pe. Ubíquenos también en YouTube, ahí estamos como RBC Perú. Déjenos sus comentarios. Voy a entrar una vez a nuestra página de RBC en el YouTube para ver cuántos están conectados. Agradecemos, por supuesto, a todos aquellos que ni bien reciben la notificación de que el programa está al aire, se conectan, nos dejan su comentario y lo más importante es que se suscriben. Suscríbanse, por favor, compartan este espacio con sus amigos, con sus familiares. Aquí hacemos análisis político, hacemos entrevistas, hay opinión también gracias a la libertad que nos da esta casa televisiva y también buscamos la opinión de expertos sobre los temas que marcan la agenda nacional. A ver, acá tenemos ya de tempranito un mensajito. ¿Qué dice acá? Qué buenazo, dice Espartana, dice. Educamos para votar. Gracias, gracias. De verdad que Cecilia Rodríguez, gracias Cecilia Rodríguez. Ya desde temprano empiezan los comentarios, así que les agradecemos siempre que estén en sintonía de RBC. Vamos a empezar esta mañana con esta noticia que causa muchísima preocupación. Las intensas lluvias están provocando desbordes de ríos en Arequipa, sobre todo hemos visto cómo la naturaleza está azotando terriblemente a la Ciudad Blanca. Hemos visto cómo muchas personas están perdiendo no solamente sus embrios, sus casas también, sus enseres. Son casos muy dramáticos que están dando ya la vuelta al mundo. En medio de este panorama, evidentemente, las Fuerzas Armadas que están preparadas para asistir en situación de desastre a la ciudadanía se encuentran también en esa zona. Y lo último que sabemos es que un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú, con 15 personas a bordo, ha perdido contacto hace un momento, hace ya bastante tiempo, contacto radial cuando iba a Arequipa y se encontraba inubicable. Ya se hallaron los restos del helicóptero MI-17 de la FAP que desapareció rumbo a Arequipa con 15 personas a bordo. Una noticia realmente trágica. Estamos justamente esperando mayor información. Este dato lo da Infobae como noticia de último minuto. Se sabía que este helicóptero estaba desaparecido, que había perdido todo tipo de contacto a través de sus radares. Perdió contacto radial durante una misión que estaba ya programada. La nave fue encontrada en una zona montañosa, en Chala Viejo, en la provincia de Carabelí. Una noticia realmente trágica porque se hablaban de que este helicóptero había desaparecido con 15 personas a bordo, entre ellos 11 civiles y 4 tripulantes, según había informado también muy temprano Latina Noticias. La aeronave perdió contacto radial durante la tarde de ayer en medio de una operación programada entre Pisco y Chala. Según informó también la Fuerza Aérea del Perú, la interrupción de las comunicaciones se produjo cerca de las 16 horas con 30 minutos cuando el helicóptero realizaba un trayecto habitual. El hallazgo de los restos se efectuó a unos 7 kilómetros del sector conocido como Chala Viejo en la provincia de Carabelí, en la región Arequipa. En las imágenes que estamos viendo, se visualizan justamente las llantas y parte de la estructura de la aeronave en medio de esta densa neblina. La Policía Nacional y el Ministerio Público ya habrían tomado conocimiento del suceso, aunque la institución todavía no ha emitido un comunicado hasta ahora. La aeronave, que ha sido identificada como una MI-17, estaba al mando del mayor Sergio Paucar Centurión, acompañado por el alférez Luis Huertas Cárcamo, la suboficial de primera Camila Anchapuri Job y el suboficial de segunda Leiner Aguirre Guamán. Además de la tripulación, se encontraban también a bordo 11 pasajeros en calidad de civiles. Un residente de Chala descubrió que el helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú sobrevolaba el sector de La Caleta a una altura inusual para la zona.
La aeronave estaba sobrevolando el sector a una altura donde no es permitido, informó el testigo, porque la parte de la costa tenía sol, pero la parte de arriba, en la zona de las mineras, estaba bien cerrada por la neblina, mencionó el testigo. Vamos a tener más adelante alguna actualización sobre las personas que se encontraban a bordo, que es lo que nos preocupa en estos momentos, ¿no? ¿Qué situación se encuentran? Hablamos de 15 personas que se encontraban a bordo de este helicóptero. Este helicóptero se ha encontrado completamente en escombros, ya no sabemos si hay personas que han resultado, ojalá sea así, ilesas, ¿no? O al menos que no hayan fallecido. Bien, vamos a ir actualizando esta información a medida que van pasando los minutos y tengamos también más información, pero Arequipa está pasando momentos terribles. La fuerza de la naturaleza está golpeando la Ciudad Blanca, está golpeando varias zonas de Arequipa, los pueblos también. Hemos visto cómo las casas están completamente inundadas. Hemos visto cómo se están perdiendo no solamente en seres, vehículos, ¿no? Sino también que la vida de los arequipeños corre grave peligro por el fenómeno del Niño que está azotando en toda su expresión a la Ciudad Blanca, a la región de Arequipa, y que esperemos, por supuesto, que haya respuesta de parte del gobierno. Miren esto, eso creo que fue en Mollendo, me parece. Miren cómo están las calles, están totalmente inundadas, los ríos están desbordados, las lluvias no cesan. Ya se había anunciado que este iba a ser el panorama para los próximos días y sabemos que en esta época del año suele ocurrir desbordes, huaicos. Acá también en Chosica, recordemos, sin irnos muy lejos, Lima también, provincia, registra ya varias quebradas que están activadas y que está ocasionando desastre y desgracias a su paso. Las Fuerzas Armadas precisamente están capacitadas para atender en situación de tragedia, de desastre natural, como es el caso. Lamentamos lo ocurrido con estas personas que se encontraban en este helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú. Ellos sí están capacitados para justamente en ese tipo de circunstancias atender en la búsqueda de escombros, ayudar a la gente en su rescate, pero esto pasa todos los años, lamentablemente. Y en esta oportunidad el fenómeno del Niño, que ya se había anunciado su llegada para esta época del año, está golpeando con fuerza a la región Arequipa. Vamos con otras informaciones, vamos a ir actualizando también a medida que vamos también recibiendo más información de lo que pasa en Arequipa, en otras partes de nuestro país. Vamos con el tema político. Sorpresas, ¿no? Sorpresas, claro que sí. No se le esperaba. No veían venir esa arma bajo la manga, ¿no? Bajo la mesa de el cuestionadísimo, pero ahora presidente de la República, José María Balcázar. Llegó a la izquierda, comunistas, caviares, ¿no? Vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba. ¿Saben quién va a ser el próximo presidente del Consejo de Ministros? Uf, comunista, da miedo, ¿eh? Da miedo. A ver qué le van a decir. Hernando de Soto, lo vemos en pantalla ahí, que de comunista no tiene nada, pues el señor de Soto, menos de izquierdista, ni siquiera de centro, ultraderechista, gobiernista también. El señor que llevó al Congreso a congresistas que han mellado más la imagen del Parlamento. El señor que postuló, recordemos, por Avanza País a la presidencia de la República sin ningún éxito. Miren las joyas que nos dejó el señor Hernando de Soto. En pantalla lo tenemos, la congresista Roselía Amurús. ¿Se acuerdan de la congresista Tonera? ¿Ah? ¿Se acuerdan de la congresista Tonera, la congresista que en plena pandemia todos estábamos encerrados cumpliendo el aislamiento y la congresista, ¿no? En un hotel, ¿no? Alquiló ahí un espacio y estaba la congresista, recordemos, toneando, celebrando su cumpleaños. Es la congresista parrandera, no se va a negar, ¿no? Y que ella dijo que estaba reactivando la economía. Malpensados, envidiosos. La congresista Roselía Murús, en ese entonces, de plena pandemia, cuando hizo el tonazo y bailó ahí en la mesa y parecía misma stripticera, ella estaba reactivando la economía. Esas fueron sus respuestas. También en una fiesta en honor a su esposo, recordemos que hubo una persona fallecida, alguien que trabajaba también en su equipo.
digamos que la congresista se le recuerda mucho porque le gusta el tono, le gusta la salsa, le gusta la timba, ¿no? No tiene nada de malo. El tema es que precisamente no ha hecho noticia por su desempeño como parlamentaria, sino por estas circunstancias adversas justamente en las que ella se ha visto envuelta. Otro que tenemos ahí, miren abajo, a ver, en pantalla, tenemos al congresista Alejandro Cabero, que ya pues no, ya, digno representante de Avanza País. Al otro lado, en la parte superior derecha, tenemos a la congresista Patricia Chirinos. ¡Qué miedo! De verdad, la señora está mal porque ha tenido un problema con el tobillo, sigue en silla de ruedas, pero la señora Chirinos, vaya, ahora dice que Renovación Popular pertenece a una mafia, que ellos no, Avanza País, no. No, dice que lo de Fujimorismo, porque ahora ya se cambió a Renovación Popular, para que vean que ni siquiera son leales al partido que los lleva. La señora entra por Avanza País y dentro del Parlamento ahora apoya al señor López Aliaga, el señor Porqui, y dice ahora que los fujimoristas son los sinvergüenzas, con los Acuña, con los de Podemos, con los de Luna, que pactaron bajo la mesa, dice, así como ella no habla, ella grita. La señora Patricia Chirinos está siendo muy cuestionada en los últimos días por la forma como ella está llevando su campaña. La señora está sexualizando su campaña. O sea, las fotos que ella publica en ropas diminutas, lo cual deja mucho que desear, ¿eh? Da mucho que pensar, porque una persona, digamos, no es una novata en política. Ella dice que ha hecho mucho por el Perú, que ha trabajado, ha luchado por la democracia, ha luchado contra la corrupción. En el Callao la aman, según ella la adoran. Entonces, es necesario virar la campaña o guiar la campaña todo por el lado de su cuerpo, de su imagen. De verdad que eso genera bastante crítica, ¿no? Porque si ella dice que tiene muchas cosas de las cuales jactarse, de sus logros como parlamentaria, no es necesario verla en diminutas prendas, ¿no? Prácticamente parece una malcriada del trome. La señora, estas campañas que ella hace, que se acerca a los viejitos y le da besito, que pareciera que se los va a chapar, obviamente tiene un mensaje subliminal. A la señora se le recuerda que fue esposa del empresario León Rupp, bastante mayor que ella, ya fallecido, ¿no? Y que se casaron, recordemos, el señor era dueño del Hotel Bolívar y de muchas empresas, también hay que decirlo. Se casó ya al término casi de su vida con la señora Patricia Chirinos. Esto que a ella se le recuerda de haberse casado con una persona mucho mayor que ella, que podría ser su papá o su abuelo, lo está llevando por el lado de su campaña, ¿no? Cuando la señora Chirinos ha estado caminando, así, grabando imágenes para su campaña, si veía un viejito, ahí le quería dar un besito para que parezca que estuviera pues en otras circunstancias, ¿no? Voy a pasarles una imagen, justamente, lo voy a pasar a producción, ahí está, muy bien mi productora, siempre un pasito adelante. Esa es la foto que está generando bastante rechazo. Es necesario que la señora Patricia Chirinos utilice su cuerpo para guiar su campaña electoral sobre justamente los atributos que ella tiene. No atributos, me refiero al tema intelectual, al tema de sus logros como parlamentaria, sino ahí están, miren ustedes. Misma malcriada del trome, parece el calendario, y le está quitando, ¿no? el lugar a Susy Díaz. La rubia de la política era Susy Díaz. Le falta el número 13 nada más ahí, ¿no? ¿Qué le falta? El 13 nomás le falta a la señora Patricia Chirinos. Está rubia. Gisela Valcárcel a su lado, una chancleta es. Ella es la rubia, la chica dorada, la congresista, la política dorada. La señora Patricia Chirinos, que tiene un lenguaje bastante particular, hay que decirlo, una forma de expresarse que da miedo a veces, ¿no? Ella no habla, ella grita. Cuando ella quiere expresar una idea, grita y hace gestos, ¿no? Y es exageradamente histriónica. Está dando que hablar en las redes sociales, sobre todo en la plataforma X, por estas fotos que ella está publicando sobre su postulación al Senado con el número 1.
Si el señor López Aliaga pasa a la valla electoral, evidentemente la señora está dentro. Así que piensen bien a quién le van a dar su respaldo, ¿no? Pero esta señora fue llevada al Congreso por el señor Hernando de Soto. Pongamos en pantalla al señor Hernando de Soto, flamante presidente del Consejo de Ministros del gobierno del señor José María Balcázar. Que calla boca ahora sí a todos los de la derecha, ¿no? Pongamos por favor la foto de Hernando de Soto con el presidente José María Balcázar, que ayer a través de un comunicado, la presidencia de la República anuncia que el señor Hernando de Soto va a ser el próximo presidente del Consejo de Ministros. Los tenemos ahí en pantalla. Vamos a dar lectura de este comunicado que ayer la presidencia de la República da a conocer a la opinión pública. Hernando de Soto, dice, será el presidente del Consejo de Ministros peruano de reconocido prestigio y respeto internacional. Su incorporación fortalece, dice, el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes. Dice, el presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión de trabajo para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso de la República a esta gestión transitoria. La juramentación, escuchen bien esto, del gabinete de Soto se realizará el martes 24 de febrero. Como parte, esta cosa sí es raraza, de verdad. Ahí sí, por favor, atentos porque creo que pocos lo han entendido, yo tampoco. A ver, ahí nomás, por favor, dice. No sé qué tiene que ver esto con lo anterior. Así que en Palacio de Gobierno están ahí su gente de comunicaciones, uno baila salsa, otro baila reggaetón, porque están mezclando papas con camote. Escuchen bien esto. La noticia era que Hernando de Soto iba a ser quien juramente el martes 24 de febrero como presidente del Consejo de Ministros. Eso ya es una bomba, eso ya es una pepa. ¿Por qué? Porque se esperaba que sea alguien de izquierda, radical, eso esperaban los de la derecha, esperaban Fuerza Popular, esperaba Renovación Popular, esperaba, ¿qué más? Avanza País, todos esos señores que cuando ven a alguien de izquierda empiezan a gritar desesperados, se escaldan porque piensan que el muro se les viene encima y ellos son los que finalmente terminan gobernando, pero hay que siempre levantar y alimentar al cuco del terrorismo, del comunismo, para que ellos sigan pues siendo supuestamente lo mejorcito que hay en el Congreso, en la política. Entonces, esa era la noticia, pero este comunicado cierra con esta parte que muchos nos hemos preguntado, ¿a qué viene esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo conectan, ¿no? con el tema principal? Dice, como parte de acciones simbólicas futuras, dice, está previsto una visita de líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá con el propósito de tender puentes y promover la unión del cóndor y el águila, así como intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital llegan efectivamente a todas las personas. La verdad, no sé qué tiene que ver una cosa con otra. Lo único que puedo entender es que finalmente Hernando de Soto es el nexo con Estados Unidos para las buenas relaciones. Eso es lo que se podría entender, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. El tema principal era que finalmente el señor Hernando de Soto es quien va a presidir el gabinete del señor José María Balcázar. Ahora, él es la cuota social en el Congreso de la República, en el sentido de que tienen a Hernando de Soto, que es uno igual a ellos. Hernando de Soto, recordemos que no es ni Fujimori, no es ni comunista, ni de izquierda, ni siquiera de centro. El señor Hernando de Soto no se va a negar que tiene reconocimientos, pero también es alguien que es oportunista, hay que decirlo. Es uno de los tantos candidatos que aparecen cada 5 años y luego desaparecen. Él quería postular también en esta oportunidad, pero ni el partido que lo había cobijado anteriormente le dio cabida. Primero, recuerden que Avanza País apostó por el señor Philly Butters sin ningún éxito. Fue un candidato fracasado porque no aparecía ni en el 0.1% el señor Butters. La campaña le fue esquiva y regresó a hacer lo que mejor sabe hacer, que es rajar de la gente, ¿no? Que es gritar ahí, ¿no? Ponerse en su estilo todo bravucón, ¿no? Regresó a lo que mejor sabe hacer.
Y recordemos que ahora Avanza País está yendo con otro candidato, que es el señor William Zapata, general William Zapata, que es un expresidente del Congreso. Entonces, el señor Hernando de Soto es alguien que aparece cada 5 años y lleva congresistas al Parlamento y luego los deja ahí y nos hace responsable de ellos. Estos señores deshacen el Perú, hacen lo que les da la gana, y el señor Hernando de Soto, como no es líder, porque un líder es de verdad alguien que forma un partido, que lo funda y que saca la cara por su partido y que no aparece cada 5 años. Un verdadero político, un líder político, es alguien que milita y no que está en un vientre de alquiler, y no que está en un partido solamente que le presta, que es prestado para la postulación. Así que fácil, ¿no? Fácil, porque lleva gente al Congreso y no tiene ninguna responsabilidad. Si los vi no me acuerdo, despotrican de ellos y no se conocen. Eso es el señor Hernando de Soto. Eso es. Entonces, pero ¿cuál es el mensaje entre líneas que tenemos que revisar de esta foto? Que es justamente para callarles la boca a Keiko Fujimori, a Rafael López Aliaga, a todos aquellos que han estado rajando en los últimos días y incrementando y asusando, ¿no?, a la ciudadanía de que el señor Balcázar es un cuco, es un izquierdista extremo, que va a poner a Cerrón, va a poner a Cerrón, tantas cosas que han dicho en los últimos días, que Cerrón va a ser el que preside el gabinete ministerial. Cuando el señor está, no ha habido, el señor está pues supuestamente en la clandestinidad, aunque el señor es el preso menos buscado y más ubicable que tiene el Perú, el prófugo menos buscado, ¿no?, y el más ubicable que tiene el Perú. Pero en fin, todo esto a raíz de la elección de José María Balcázar, que no es gratuito, ojo, aquí hay que entender lo que ha pasado. A la señora Mari Carmen Alba, sus propios colegas, sus propios aliados la han traicionado. Han hecho una canallada con Mari Carmen Alba. Eso hay que decirlo. Lo que le han hecho a Mari Carmen Alba es una canallada, es un hecho digno de miserables. Le han hecho creer a ella que iba a ser la presidenta del Perú. A Mari Carmen Alba, estas bancadas con las que ellas se llevan muy bien, porque siempre han tenido el mismo discurso, comparten el mismo sentir en el Congreso de la República, cuando han presentado normas, han votado en conjunto. Entonces le han hecho creer a la señora Mari Carmen Alba que tenía el respaldo de Alianza para el Progreso, que tenía el respaldo del Fujimorismo, que tenía el respaldo de Renovación Popular, que tenía el respaldo de su propia bancada, Acción Popular, que sabemos que los niños no la quieren a la señora Mari Carmen Alba, y ella fue confiada para ser elegida presidenta del Perú. La ilusionaron tontamente, se burlaron de ella. Eso le han hecho sus propios colegas, porque la elección de José María Balcázar es un cálculo meramente político, meramente electoral. El señor Balcázar no se ha elegido solamente con los votos de la izquierda, porque no dan esa cantidad de votos. Él ha sido elegido con 64 votos y los votos de la izquierda no alcanzan esa cantidad. El señor Balcázar ha sido elegido con los votos de Renovación, con los votos también del Fujimorismo y con los votos también de otras bancadas como es la propia Acción Popular, propio también Avanza País. Entre todos han elegido al señor Balcázar. ¿Por qué lo han elegido al señor Balcázar? Ustedes se preguntarán. Porque es conveniente para sus fines, porque pones a alguien de izquierda, el señor viene de Perú Libre, teniendo en cuenta que Perú Libre no ha terminado gobernando, porque a Castillo, recordemos que no lo dejaron gobernar, él da un intento de golpe de Estado, el señor está preso. Dina Boluarte no tuvo nada de izquierda, ni un ápice de una gestión de izquierda. Durante la gestión de Dina Boluarte gobernó el Congreso. En la gestión de Gerí gobernó el Congreso. Entonces, terminar este quinquenio con un congresista de Perú Libre, un extremista, como le llaman ellos, cuestionado, porque es bien cuestionado el señor José María Balcázar como presidente del Perú, ¿de qué les sirve a ellos? De que tienen justamente un ejemplo de decir, este es un radical de izquierda, Perú Libre, nos va a llevar a hacer Cuba, a hacer Venezuela, ¿no? Va a alejar la inversión privada, porque hay candidatos de izquierda que también están postulando. Entonces, tienen al cuco en la presidencia del Perú para justamente afectar a los candidatos que hoy por hoy tienen esa ideología. Pero el tiro le salió por la culata,
porque se esperaban que el señor Balcázar nombre pues al señor Guido Bellido. ¿Ah? Se esperaban que nombre a alguien que tenga la misma tendencia que él, y no fue así. Está convocando al señor Hernando de Soto. Ahora, díganme ustedes, ¿qué izquierdista tiene Hernando de Soto? ¿Le van a decir también el comunista? ¿Le van a decir socialista, señor de Soto? ¿Le van a decir radical al señor de Soto? ¿Qué le van a decir a Hernando de Soto? Es una jugada perfecta, de verdad. Creo que no se esperaban esto, porque el señor de Soto es justamente esa cuota de diálogo, si quiere decirse, con estas bancadas que hoy por hoy se siguen jalando los pelos y se escaldan porque el señor Balcázar fue elegido por ellos mismos presidente del Perú. Pero como el voto es secreto, ellos dicen, yo no voté por él, no, ustedes votaron por él, los fujimoristas echan la culpa a Renovación. Renovación dice fueron los fujimoristas están echando la culpa a todo el mundo porque ellos supuestamente son los que han luchado por que prevalezca la democracia y la gobernabilidad en el Perú. Porque Keiko Fujimori le dijo a Rafael López Aliaga que acepte su responsabilidad, señor Rafael López Aliaga, acepte que han elegido al señor José María Balcázar, que se haga responsable de sus votos, dice. Y Keiko Fujimori es una candidata vieja. Eso es lo que asombra, porque fíjense lo que va a pasar. Mientras Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se enfrascan en este enfrentamiento absurdo de que tú votaste por Balcázar, tú no votaste por él, cuando sabemos que todos han votado por él porque el señor no vino solito. El señor nadie le vio la reja del Palacio de Gobierno, él no trepó la reja del Palacio y se metió al Palacio de Gobierno. No, a él lo pusieron ellos. Que ahora les es conveniente, porque el voto es privado, es secreto y nadie lo puede ver, echarse la culpa y desmarcarse de esa responsabilidad. No, a él, al señor Balcázar lo pusieron ellos para justamente ser utilizado como un motivo claro y evidente y viviente de que la izquierda va a destruir el país frente a los candidatos que también tienen esa ideología. Así que todo ha estado totalmente calculado. El señor Balcázar no llegó solito, lo pusieron ellos. Pero mientras que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori abiertamente y públicamente se enfrentan tontamente, lo que van a hacer es descuidar justamente los primeros lugares que tienen. Y ya está, porque la señora Keiko Fujimori está estancada y corre un grave peligro que no pase a la segunda vuelta, como que no va a pasar a la segunda vuelta. Entonces, un candidato o una candidata vieja, como es la señora Keiko Fujimori, porque es su cuarta candidatura, sabe muy bien que mientras dos candidatos, los que están arriba, están que se pelean en tonterías, los de abajo van a subir. Porque mientras que ellos están repitiendo el mismo discurso, enfrentándose, los otros que estén haciendo campaña, yendo a los pueblos, visitando regiones y hablando probablemente de propuestas, es lo que finalmente más va a calar en el elector, ¿no? Y eso es lo que está pasando. La última encuesta de Datu muestra que el señor López Chau ya le está pisando los talones a Keiko Fujimori. Y es muy probable que en la próxima encuesta Keiko Fujimori esté ya en un tercer o un cuarto lugar. Entonces, vale meterse a estos líos, a estos enfrentamientos, obviamente que no. A ningún candidato le vale, no le sirve. Y me asombra que la señora Fujimori haya caído en ese juego buscando el voto conservador, porque están peleando dos del mismo bando, ojo, ahorita te están diciendo que Renovación Popular es diferente a Fuerza Popular, son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hasta diría yo que Renovación Popular es lechura de Fuerza Popular. Son exactamente lo mismo. Pero ellos, como están en campaña, nos quieren vender la idea de que son diferentes. Bueno, que sigan creyendo eso, porque eso definitivamente no va a calar, ¿no? Bien, vamos a conversar de este y otros temas también con el abogado penalista Andy Carrión. Lo tenemos, por favor, en comunicación. Me confirman la comunicación sobre la designación ya, como ha sido anunciado por parte de la presidencia de la República, del señor Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo ve usted esto, doctor? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué le parece? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación.
¿Qué le parece Bueno, esta decisión del presidente José María Balcázar? Muchos esperaban que sea un radical. No creo que al señor de Soto le digan radical, ni comunista, ni socialista, ¿no? ¿Qué le parece eso? no de ninguna manera, de hecho todos sabemos cuál es el corte político que tiene y que ha llevado durante mucho tiempo Hernando de Soto. Y la verdad no me sorprende mucho, porque ya desde el principio, cuando ganó esta elección en el Congreso de la República, el actual presidente Balcázar se había señalado de que él en rigor no era militante, sino simplemente era un miembro de la bancada, ¿verdad?, que tiene representación en el Congreso de la República. La consecuencia lógica era que no compartía su ideología, que en realidad no era pues, un radical de izquierda, como algunos le han calificado, y muestra de todo ello es la elección precisamente de Hernando de Soto, ¿no? Estamos, diría yo, casi también en esta mecánica que instauró Pedro Castillo, a quien todos le decían radical de izquierda, etcétera, pero finalmente terminó nombrando ministros de derecha y de centro derecha. Entonces, yo creo que la real política nos significa algo contrario. Ya nadie podría calificar el día de hoy, por ejemplo, a Balcázar como un izquierdista radical. O sea, ha sido una jugada, cree usted, analizada para justamente callarle la boca a la señora Keiko Fujimori, al señor Rafael López Aliaga y a otros líderes políticos que han estado acusándose mutuamente de la elección de José María Balcázar. Sí, es una jugada política. Debemos recordar que Balcázar también es muy pragmático. Él, la verdad, no sigue ideologías. De hecho, que se cambió de bancada una y otra vez. Lo que le interesaba era ganar un puesto que ahora habrá logrado como el presidente de la República. Además, recordemos de que Gisela tiene un mandato muy corto, ¿no? Hasta julio. Esperemos que llegue. Pero nada, nunca se sabe en el Perú, doctor. Puede que la próxima semana ya contemos con otro nuevo presidente o presidente de Perú. Entonces, en el sentido de que llegue el 28 de julio, pues lo único que tiene que hacer es garantizar unas elecciones limpias, ¿verdad? Evitar que haya algún tipo de sobresalto y que conduzca adecuadamente este proceso electoral. Es muy corto el tiempo para tomar una política de cambio radical, de mejoramiento del funcionamiento del Estado, pero lo que sí no va a aguantarle a la población y soportarle mucho tiempo en Gisela es el tema de la lucha contra el crimen. ¿No? Esto no puede soportar hasta el 28 de julio. Tiene que desde ahora tomar la batuta porque los índices de criminalidad, que es lo que más le preocupa a la población, están incrementándose de manera dramática, así como también las circunstancias de emergencia que se están viviendo el día de hoy en Arequipa, claro, en el norte del país. Ellos no pueden aguantar. Claro, y no hemos escuchado ninguna declaración, nada respecto a lo que está pasando en Arequipa, que es dramático, ¿no? Hasta ahora ese nada. Es el problema del enfrentamiento que existe en el Congreso de la República, ¿no? Porque el día de hoy todos sabemos que quien está gobernando es el legislativo. Ajá. El legislativo gobierna no solamente este poder del Estado, sino también otras instituciones. Muestra de ello de que Kerini fue el anterior presidente que salió del Congreso y ahora también Balcázar. Entonces, yo creo que independientemente del tiempo muy corto, por cierto, que le queda a Balcázar en el gobierno, debe de enfocarse, diría yo, muy intensamente a solucionar los problemas de manera inmediata. No esperar el piloto automático hasta que asuma otro gobernante. Hablaba del tema de la seguridad ciudadana, el tema de las emergencias, que precisamente el día de hoy se están dando en nuestro país. Y yo creo que lo que le pide a la población es de que actúe de manera inmediata. Es muy complicado de verdad el tiempo prudencial a la población para que se acomode en palacios. No tiene tiempo para acomodarse. O sea, no hay luna de miel. No hay luna de miel, ¿no? Y eso lo ha generado el propio Congreso de la República. Kerini fue censurado por parte de este Congreso. Y ahora esperemos, por el bien de todos los peruanos, Gisela, de que Hernando de Soto haga pues una gestión al menos razonable hasta que ya deje el gobierno de la. O sea, tener a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros es un indicativo que van a tener un gabinete de técnicos o vamos a tener también de repente algunas cuotas ahí de poder o de algunas bancadas representadas en el gabinete. Es que sin lugar a dudas la elección de Balcázar ha implicado ciertas negociaciones y pactos entre determinadas bancadas, ¿no? APP y los demás, por eso que algunos partidos han pedido que se queden algunos ministros, porque ya se entiende que esa ha sido la representación negociada previamente con el mismo Kerini. Entonces, yo creo que sí va a haber un gabinete de algunos técnicos, pero nuestro país ha tenido muchos técnicos que tampoco han solucionado los problemas, dice. O sea, decir que sea un técnico puede que no sea político y no soluciona los problemas. Por ejemplo, el día de hoy tenemos esos problemas de índices de criminalidad. Le ha pasado a muchos técnicos. Por lo ahí estaba el ministro Tiburcio, supuestamente era un crack. No, y mira los resultados. Yo creo que tiene que ser
para evaluar la calidad de los ministros y del gobierno, los resultados, un índice importantísimo. Que sea técnico que no, ya debería importarnos un poco, si no se solucionan realmente los problemas. Y el día de hoy ha pasado tantos técnicos por el Ministerio del Interior, reconocidos, personajes, ¿verdad?, con alta formación, pero que al fin y al cabo han aportado más bien que los índices de criminalidad se sigan incrementando. Entonces, veamos, porque todavía no han presentado un gabinete, ¿verdad? Solamente tenemos el nombre del primer ministro que se ha ganado eso, y ese es un indicativo del corte que van a tener todos los ministerios, ¿no? Gabinete de técnicos, quizás orientado a la derecha, y que por sí ya no tiene nada que ver con Perú Libre, ¿no? O sea, desde que nos va hablando de eso. Para que sigue la línea, ¿no? Que sigue la línea desde que finalmente entró Pedro Castillo a la presidencia de la República, no lo dejaron gobernar. Empezó desde el Congreso de la República, ¿no? El tema de las interpelaciones, las censuras. No vamos a negar que él también rompió obviamente el orden constitucional al intentar dar un golpe de Estado, que todavía el tema todavía está ventilándose, ¿cierto? Pero él está preso. Pero el gobierno de Dina Boluarte no tuvo nada de izquierda. El gobierno de José Geri tampoco no tuvo nada de izquierda. Tampoco de Pedro Castillo. Es un analista, más allá de los calificativos, de que él haya pertenecido a Perú Libre, una sola política de izquierda que haya tomado Pedro Castillo. Ninguna que yo recuerde, doctor. Y menos el de Dina Boluarte, porque es un gobierno de derecha. Entonces yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. El día de hoy, sea Pedro Castillo, Dina Boluarte o Alcázar, sigue gobernando la derecha, ¿no? Muestra de ello es que está hablando de eso. Y claro, uno hubiera pensado de que ahora está libre, pero el libre ha sido segregado de la asamblea magisterial de los gobiernos. Entonces, más allá de la representación en el Congreso de la República, que se la ha tenido con Valdemar Cerrón. Entonces, veamos en adelante, yo creo que los hechos que nos demuestran que si ha sido un acierto o un desacierto por parte de Alcázar en nombrar a Hernando Soto, ¿verdad? Porque entiendo de que las particulares ideas que tiene, por ejemplo, de la propiedad, de la privatización de las entidades, esto nos viene en corto plazo, mucho tiempo. Queda muy poco tiempo. No hay mucho tiempo, pues es muy difícil aplicar una política a mediano o largo plazo. Recordemos lo que nos dijo con el plan de seguridad. Es cuando voy a presentar la plan de seguridad del gobierno. Y eso de verdad es una burla al país. ¿Cómo vas a presentar un plan de seguridad días antes de que dejes el gobierno? O sea, simplemente no estás haciendo nada. Y cada vez que se le preguntaba a José Geri sobre qué acciones va a tomar para hacerle frente a la criminalidad, cuando lancemos el plan de seguridad, ahí van a escuchar punto por punto. Y ese día, pues, se hacía cada vez más. No había nada. Recordarás que Gisela Nivel asumió Dina Boluarte, el gobierno, sus ministros y otros que hablaban del plan Boluarte, ¿verdad? Y de verdad el plan no tenía nada. Absolutamente, tal es así que los índices de seguridad fueron incrementándose más dramáticamente en el gobierno. En el gobierno de Geri se han incrementado más de por sí, ya era terrible la situación con Dina Boluarte, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso va a hacer que la población más bien se decante, Gisela, por una propuesta más bien más radical, una propuesta que imponga por la fuerza del orden, ¿verdad? Y además de que te garantiza que sí se obtengan resultados, pues el día de hoy entiendo que hay cierta decisión por el sur del país, de Arequipa, que está haciendo el gobierno, por ejemplo, para auxiliar a todas estas personas. Se está personando un ministro, hay el presidente, la norma de que declara el estado de emergencia que va a tener facilidades, no nada. Claro, pues los ministros siguen trabajando, ¿verdad? Hasta que se nombre el nuevo gabinete, ellos siguen en funciones. Jurídicamente hablando, los ministros del gabinete todavía anterior tienen que seguir trabajando hasta que no se nombre un nuevo ministro en dicha cartera. O sea, el ministro de Economía sigue siendo el mismo, el ministro de Energía, todos los ministros. Han renunciado a algunos, pero claro, esa renuncia tiene que venir de la mano con el traspaso del poder al nuevo ministro, y eso todavía no ha sucedido porque no hay nuevos ministros salvo de Hernando de Soto. Entonces, es una situación muy compleja. Y lo que pasa sin ministro Gisela nos está afectando a todos. Y sobre todo a quienes quieren resultados inmediatos como lo reclama el sur del país. Ahora, la apuesta en la presidencia del Perú al señor José María Balcázar ha sido algo meramente calculado, doctor Carrión, ¿cree usted? El colocar a uno supuestamente de ultra izquierda, radical, serronista, el cuco que siempre aparece en cada elección, a quien llaman, a quien terruqueen, a quien dicen comunista, socialista. ¿Usted cree que ha sido puesto el señor Balcázar para que afecte a otros candidatos que se encuentran en la contienda electoral y que tienen también tendencia izquierdista?
Mira, quieras o no, Gisela ha ganado un partido de Perú Libre, pero ya estando en el gobierno no tiene nada de Perú Libre, ¿no? Y tendríamos de todo, de tendencias de derecha. Es simbólico lo que ha sucedido con el gobierno, ¿no? Y producto de eso es que ya en la práctica Hernando de Soto está haciendo de premiar harto. Y Hernando de Soto pues, vuelve con las ideas de renovación popular o de Keiko Fujimori antes que con las ideas de Perú Libre. Entonces yo creo que se ha habido cierto cálculo parte del Congreso de la República, porque qué duda cabe, Gisela, que quien en el gobierno se va a debilitar y a Bocasa no tenga nada que ver con Perú Libre ya en el gobierno, lo van a relacionar con Perú Libre y va a haber un desgaste natural, normal, hasta la fecha de la elección, por lo cual si los de derecha, los partidos del Congreso han querido poner a alguien para que debilite de paso otro partido, yo creo que esta estrategia puede rendir frutos, de cara a que, por ejemplo, el Perú Libre el partido que lo ha llevado precisamente a la casa se puede ir disminuyendo su aceptación, porque es normal que cada decisión errada que tome Balcázar, o incluso su primer ministro sin ser de Perú Libre, va a desgastar ese partido. Yo creo que ha sido más calculador de lo que nosotros creemos el hecho de que pongan el gobierno que va a tocar, digamos, a suceder el 12 de abril. Ahora, pero tenemos en los primeros lugares de las encuestas al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Fujimori, y también está pisándole los talones el señor López Chao, mientras que Keiko Fujimori con Aliaga se están los dos enfrentando públicamente por la elección de José María Balcázar. Esto va a ser aprovechado por otros candidatos que se encuentran abajo y que van a estar seguramente haciendo más campaña que ellos. El problema que tenemos en nuestro país actualmente, hablando de partidos políticos, Gisela, es de que existe demasiada representación partidaria en el ala de centro-derecha y derecha. Por ejemplo, no pueden pasar a segunda vuelta Keiko Fujimori y López Aliaga, porque tienen una misma tendencia dentro de la concepción política. Es por eso que entre ellos, y ese es el motivo del día de hoy, simplemente se están tirando muchas imputaciones mutuas, ¿verdad? De cara a ver quién se identifica más al otro. Entonces lo han entendido, así que yo creo que es una lectura correcta. Pueden pasar dos partidos de derecha a segunda vuelta. Y en tanto surgen estos conflictos entre estos partidos, porque se está apreciando durante los últimos días, quienes cosechan más bien esos votos de una representación distinta, que puede ser de centro izquierda, o de izquierda lo está haciendo ahora el mismo López Chao, porque subiendo las encuestas, porque todavía los izquierdistas y también los de centro izquierda y centro encuentran una representación. Entonces, yo creo que en la derecha pasa López Aliaga con Keiko Fujimori, por el ala izquierda o centro izquierda no pasa un representante como López Chao por ningún otro. Porque estas encuestas del día de hoy nos están mostrando, Gisela, ya estamos hartos en el Perú de que realmente no son quienes ganan las elecciones. O sea, siempre ha sucedido ello, ¿no? Que semanas antes, recién sale un outsider, ¿verdad? Pasó con Toledo, pasó con otros, que ven comprándose. El debate también ayuda, ¿no? El debate también ayuda a que ya vayan perfilándose quienes pueden pasar a la segunda vuelta. El debate va a ser determinante, porque de alguna manera aquellos que no son conocidos van a tratar de mostrarse ante la población. Es que yo creo que es una foto muy de momento, una foto temporal, que no necesariamente indica quién va a ser el próximo presidente, pero indica que eventualmente podrían pasar a la segunda vuelta, al menos por el ala de derecha. Pero yo creo que en todas las elecciones han decidido quién es presidente de la República, ha sido más bien el sur del Perú, porque hay una clara tendencia más bien de votar bien por Keiko, bien por una tendencia de derecha, pero lo que se han puesto los presidentes en nuestro país ha sido el sur del Perú. Es por eso que cuando Keiko siempre pasa a segunda vuelta, gana su contendor, y su contendor siempre se ha apoyado por el sur del Perú. ¿Y cómo le están yendo a estos candidatos de derecha en el sur precisamente? Teniendo en cuenta que la señora Keiko Fujimori en algunas actividades que ha tenido últimamente, digamos que no ha sido recibida como ella le hubiera gustado. Estos candidatos que son más centralistas, que probablemente aglutinan más seguidores en Lima, ¿cómo les está yendo al interior? Bueno, el problema, digamos, de la aceptación en el sur pasa más bien por una tendencia ideológica, ¿no? El sur siempre ha tenido una tendencia muy marcada de bien de centro o bien de centro izquierda, ¿no? Es por eso que cuando Pedro Castillo intentó dar el golpe de Estado y luego, bueno,
fue destituido del gobierno, quienes salieron a marchar fueron precisamente en su mayoría pobladores del sur del país, ¿no? Por ese desencanto que tuvieron. Pero el día de hoy, ¿quién va a llenar ese vacío? Estaba Pedro Castillo. Pues el Pedro Castillo puede ser cualquier otra persona. Pero la tendencia es clara, ¿no? Un representante propio de valer los derechos olvidados, sobre todo del sur. Y insisto mucho en el sur, porque durante las elecciones ha sido determinante, siempre. Y eso es una mala lectura, doctor, que tienen algunos candidatos, ¿no? Algunos candidatos que le va muy bien en Lima, creen que con Lima va a ganar, y el sur, cuando vota, te regresa a la realidad. Y porque en el sur también existe mayor activismo y compromiso con las votaciones. En lugar del norte y de Lima hay mayor desencanto, mayor ausencia de votaciones. En el sur hay mayor compromiso. Van a votar. La mayoría, hay menor ausencia de votación. Entonces, es por eso que incluso muchos de los candidatos oficiales están esforzando por ir al sur y tratar de conglomerar a las personas para que... Pero no les va muy bien, porque las fotos que finalmente inundan las redes son mítines casi vacíos o más portátiles. Y ese es el principal inconveniente, ¿no? Hay muchos personajes que han ido por Juliaca, algún otro lugar que no han sido bien recibidos, pero es precisamente porque no se sienten representados. Y hasta el día de hoy. Entonces, todavía es muy incierto, y bien es cierto, tenemos ya algunas encuestas que nos muestran la foto del día. Esta no es la definitiva. Yo creo que has dicho algo muy importante. El debate va a mostrar, digamos, más de los candidatos que nos están publicitando políticamente, y veamos cómo eso sí ya va a redefinir de alguna manera las encuestas que vamos a ir a hacer. Ahora, si el voto del sur es determinante, ¿cómo cree usted que le vaya a estos candidatos que durante las protestas, dentro de los primeros días de gestión de la señora Dina Boluarte, que lamentablemente dejó la muerte de 50 peruanos y un exceso del uso de la fuerza policial, y que incrementaron justamente esta narrativa de que tiene que salir a Fuerzas Armadas y tiene que aumentar la represión? ¿Cómo cree usted que finalmente les vaya por allá? Bueno, la pregunta sería quiénes han apoyado que las Fuerzas Armadas pongan orden en el sur. Los que están primeros ahí, los dos primeros, claro, o sea, Renovación Popular y Fuerza Popular. Estás dando en el clavo, y es por eso que ellos están desplegando una campaña política intensa en estos lugares. Porque saben de que si el día de hoy hay una foto o un video, en el caso principal, postulante a la presidencia, de lanzan agua o huevos, eso sabe muy mal. ¿No? Y eso es posible que va a suceder. Entonces, yo creo que todavía es muy duro decir que eventualmente va a pasar. Y ahí vemos en pantalla, doctor, cómo le fue Niquitos a la señora Keiko Fujimori, le tiraron un globo en la cara. Por ejemplo, mira, y el señor Miki Torres esquiva el globo. Un poco caballero, ¿no? Lo que están mostrando ustedes ahora le juega en contra, ¿no? Van a ver cómo la desafección de la población se está expresando en mítines o en las caravanas que está montando. Y lo mismo puede pasar con otros postulantes a la presidencia en otro distrito o departamento, y eso les hace mal, les hace mucho daño a su propia campaña presidencial, porque es lo que más se va a mostrar. Entonces, yo creo que es un ambiente un poco complejo, estamos todavía muy... digamos, a media campaña, particularmente hablando de quién eventualmente pasaría una segunda vuelta, pero es evidente que la izquierda, la centro izquierda y el centro necesitan un candidato que por ahora lo está representando López Obrador. Vamos a ver si sigue esta tendencia, pero también puede salir como outsider y luego ir encontrando las encuestas hasta la elección. Pero puede ser un indicativo, doctor, con lo que va a pasar con la derecha, después de todo lo que hemos visto en esta gestión en el Congreso de la República, que es finalmente quien ha gobernado estas bancadas representadas en el Parlamento, donde se han olvidado de toda ideología, porque hemos visto que Perú Libre votaba de la mano con Renovación, con el fujimorismo. La mesa directiva del Parlamento es una prueba justamente de eso, de que no son antagónicos. Puede ser un adelanto de que finalmente la derecha sea muy golpeada en estas elecciones. Es que ha sido ya muy golpeada, porque el gobierno de Pedro Castillo en rigor no fue un gobierno, como lo hemos señalado en su momento, de izquierda. En rigor fue un gobierno de derecha. Estamos hablando de un profesor conservador, religioso, quien, digamos, le gustaba el status quo y que no ha tomado ninguna medida de izquierda, y la población se da cuenta de ello. Es más bien el símbolo, así como Toledo, el símbolo del indígena que se ha representado
pero en el fondo pues era más derechista que los radicales. Entonces, yo creo que eso es importante también analizarlo. Ahora, les va a pasar factura, por supuesto, y en todos los partidos que han tenido representación. Es por eso que no querían empezar con Geri hasta el final. Es decir, si seguimos con Geri, la población va a pensar que tienen respaldo por parte de los partidos, y mejor ahora con un tema de corrupción, hacemos lo de una mochila muy pesada, pero que la ha asumido de lleno. Pero solamente Fuerza Popular. Hasta el final apostó por Geri. ¿Qué es lo que se jugaba ahí Fuerza Popular, doctora, a su criterio? ¿Qué estaba en riesgo? Eso de seguro le va a generar algunos votos más antivotos, digamos, porque hubiera sido desmarcarse de Geri a tiempo y señalar, bueno, que más bien están en contra de los actos de corrupción, etcétera, que ya viene siendo investigado precisamente de Geri. Es un panorama muy complejo, pero que va a implicar, yo diría, real política. Muchos ¿no? Dicen Perú Libre, mejor dicho, de Balcázar, izquierdista radical. Hernando Soto nos está demostrando que va a calificarlo como derechista radical. Claro, luego vemos una jugada bien pensada, ¿no? Ahora, pero el presidente Balcázar tiene también muchos cuestionamientos, ¿no? El colegio de abogados de Lambayeque, me parece, en este comunicado ha sido bastante crudo, ¿no? El decir que rechazan profundamente. Cuando él estaba... Hay un conflicto que viene de hace mucho tiempo, cuando Balcázar fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, que justo ayer opinión dominical acerca del problema de apropiación que tuvo con fondos de este colegio de abogados, que ha derivado de una investigación penal, precisamente, ¿no? Y que ahora está iniciar el 6 de junio, si no me equivoco, a la que él va a tener que asistir. Luego, digamos, bien como ha sido destituido de la magistratura, porque recordamos que él incluso llegó a ser juez supremo provisional, y en atención a, digamos, violar las cosas juzgadas, es decir, sobreponer una decisión más allá de la ley causa concreta, fue destituido por el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, es una persona que dentro de sus antecedentes pues, tiene ya sanciones impuestas y procesos cuyo juicio va a iniciar dentro de poco. Además, entonces, también sus expresiones sobre matrimonio infantil, que creo que nunca hemos visto un presidente que dé tantas declaraciones a los medios. El señor ha salido en todos los medios. Y eso da cuenta, Gisela, del excesivo conservadurismo que ostenta precisamente Balcázar, ¿no? Es por eso que, de alguna manera, dentro de mí, cuando la gente se apresuró en calificar a Balcázar como un izquierdista radical, pues yo me reía. ¿Dónde? ¿Cuál? Es un conservador a ultranza, ¿no? Bueno, puede ser igual de izquierda conservador, pero todo lo que él no se demostró es pragmatismo. Es tan pragmático que ha nombrado a Hernando de Soto, porque sabe que implementando políticas de derecha es la única forma de mantenerse hasta el 28 de julio. Hasta el 28 de julio. Que si comete un error que no le gusta al Congreso de la República o a la mayoría parlamentaria, va a ser censurado, que no te quede dudas. Pero va a ser más difícil que le den el voto de confianza a Hernando de Soto, ¿no? Bueno, yo no tengo dudas de que le den el voto de confianza a Hernando de Soto, no se la va a negar. Es una persona que representa gran parte del Parlamento y de algunas bancadas de esa tendencia. Y es más, ¿no? Y por otro lado tenemos al mismo Balcázar, que quieras o no, es un partidario de Perú Libre, no es militante, pero es partidario. Entonces, yo creo que lo que quieren mantener ahora los partidos después de pasar esta tormenta de Geri es ya abocarse a sus propias campañas. Yo creo que ya la discusión en el Parlamento y la seguridad de todo va a pasar a un segundo plano, porque todo el mundo más bien está abocado ya a las campañas políticas. Por eso es que yo tengo serias dudas de que este gobierno pueda solucionar los problemas inmediatos como la inseguridad, las emergencias que están pasando en el sur, porque los partidos ya no van a hacer el control, están abocados de lleno a las fechas de abril de la próxima elección, y después de ello quizás puedan hacer algún tipo de control al Ejecutivo si es que no cumplen estas medidas a favor de la población. Así que yo creo que ya el tema del gobierno va a pasar a un segundo plano y de lleno. De hecho, seguro ustedes... Claro, la campaña, ¿no? Ya estamos ya en momentos cruciales. Siempre para marzo pinta más caliente la campaña, ¿no? Claro, entonces, en marzo no va a haber ningún tipo de control político sobre el Ejecutivo. Va a estar como en piloto automático el señor Balcázar. Sí, va a estar en piloto automático, ¿no? Porque
todo el mundo puede olvidarse del Ejecutivo, al menos en estas semanas, y veamos si alguno de los partidos se atreve a realizar un debido control para exigir que el Ejecutivo que va a terminar el 28 de julio sigue implementando las políticas, sobre todo, Gisela, las más urgentes. Me preocupan mucho las emergencias que está haciendo el Ejecutivo. Por ahora, nada. Ni siquiera un comunicado, ¿no? Porque ya finalmente José María Balcázar es el presidente del Perú en funciones. Pero los minutos que pasen una emergencia pueden implicar un muerto o promover una muerte social en la vida. Claro. Claro, las imágenes que vienen de Arequipa son lamentables, dramáticas. Hay damnificados, Gisela, y si el Ejecutivo no se aplica, pues entonces homicidiamente estaría promoviendo la cantidad de muertos, de damnificados, etc. Eso no va a esperar a la campaña, no va a esperar al próximo presidente. No tiene que ser ya mismo. Y en medio de este contexto, doctor Carrión, ¿cómo queda la señora Mari Carmen Alba? Que ya se creía presidente. Derrotada. De hecho, que las lágrimas que se le salió al momento después, posterior a fueron sinceras. Además, creo que hubiera sido un gran error del Congreso elegirla a ella como presidente, porque tiene más bien una desatención absoluta por la oposición. Más bien en su gobierno, ella, la calificaba, ¿verdad?, como una persona muy conservadora. Racista, clasista, ¿no? Discriminadora. Personas de otras provincias, racismo. Por ejemplo, los desastres que decía Pedro Castillo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hubiera sido el error más grande del Congreso elegir a María del Carmen Alba. Pero le hicieron creer que iba a ser presidenta del Perú. Pero fue una maldad, no vamos a negarlo, doctora, hacerle creer que ella iba a ser la presidenta del Perú y después, claro, la señora fue para la foto. Es una maldad, ¿no? La señora fue ya lista para ponerse la banda presidencial y por debajo ahí habían pactado con Balcázar. Sí, porque Gisela, públicamente el Partido Fuerza Popular le ofreció el voto, ¿verdad? Dijeron, vamos a votar por María del Carmen. Y muchos otros partidos también lo dijeron, adelantaban esa opción. Claro. Pero claro, no contaron con que las negociaciones por lo bajo con Balcázar iban avanzadas y lo más importante, el voto era secreto. Entonces, por ejemplo, hay un artículo interesante de Eric Rivera, que ahora es un periodista del comercio, en la que él desgaja haber sido los votos, ¿no? Claro, para llegar a los 64 votos, la mitad de Fuerza Popular tuvo que haber votado por Balcázar, con lo cual ese adelanto de que todo el partido va a apoyar a Mari Carmen quizás ha sido una estrategia. Su propia bancada de Acción Popular, porque la señora no caía muy bien a la bancada de Acción Popular porque ahí estaban los famosos niños. Claro, y además si se imagina que hubiera salido María del Carmen Alba como presidenta, yo creo que ahí sí hubiera sido un desastre, porque hubiera más bien una provocación absurda. Claro, cierto. Y ellos, pues yo creo que no hubieran soportado tenerla ahí en el gobierno y los responsables hubieran sido los congresistas de la República. Y ellos no pueden darse el lujo de cara a las elecciones que ya se avecinan en abril, porque cada uno quiere ganar más bien adeptos antes de enemigos dentro de la población. Y yo creo que eso ha motivado que Balcázar gane la elección, un Balcázar pragmático, si bien es cierto, es adepto o tiene, digamos, una afiliación a Perú Libre militante, todos sabían que querían seguir su ideología, y mira cómo se han equivocado. Ahora, muchos dicen, sobre todo los partidos de derecha, las bancadas de derecha, que el señor Vladimir Cerrón es quien va a digitar y va a dirigir desde la clandestinidad. Vladimir Cerrón, el prófugo más ubicable y menos buscado que tiene el Perú, que él va a ser finalmente que dirija las riendas del Perú. Gisela, eso me parece visible, porque yo no me veo a Hernando de Soto recibiendo una orden de Vladimir. Recibiendo llamadas de Cerrón. Para no ir muy lejos, ¿no? Balcázar puede ser el presidente, pero mientras Hernando de Soto esté como presidente del Consejo de Ministros, es él quien aplica todas las políticas ordenadas por la presidencia. Y es imposible imaginarse, Gisela, después de todos los enfrentamientos que han habido en el pasado, que siquiera Hernando de Soto reciba un mensaje, etcétera, de la persona. Así que ese es un posible político que el día de hoy hay que destapar. El hecho de que Vladimir Cerrón esté susurrando algo a Balcázar y también a Hernando de Soto, es irreal. Salvo se cambie. Ahí sí podría sugerir la idea de que, en efecto, Balcázar pues escucha, ¿no? Ahora, el señor Cerrón parece que hubiera sido el elegido presidente, dando declaraciones por todos lados. Da declaraciones, pero en los hechos, no hay primer ministro. No hay repercusiones, digamos. ¿No? En los hechos tenemos un Balcázar que pertenece al partido, pero cuyo primer ministro es de derecha.
Entonces no hay forma, realmente, ya hablando como la real política obliga, de hacer siquiera una sugerencia de que Vladimir Cerrón esté detrás de Balcázar. Puede haber gestionado quizás para que pueda ser elegido, es una persona al final de que pueda tener cierta influencia no solo en sus partidos, sino en otros, pero ya terminó, su influencia terminó con la elección de Hernando Soto. Bien, doctor, muchas gracias. Le agradezco muchísimo que nos haya brindado unos minutos para poder conversar ampliamente también sobre el tema de las tendencias electorales, que no necesariamente es determinante, ¿no? Porque si recordamos, por ejemplo, en febrero del 2021, en primer lugar estaba George Forsyth, que no pasó la segunda vuelta, Johnny Lescano, que tampoco pasó la segunda vuelta, y en tercer lugar estaba, claro, tenía mayor aprobación, y en tercer lugar estaba Keiko Fujimori, y ni de chiste, ni de asomo, ni rascando aparecía el señor Pedro Castillo. No apareció hasta el día de la elección. Claro, ¿no? Entonces, digamos que, si bien es cierto, las encuestas pueden ser un referente, puede ser de repente la foto del momento, no es determinante, ¿no? La campaña se empieza a calentar unas semanas antes justamente de la elección. Precisamente, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto conversar con usted. Conversamos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, sobre cómo están las cosas, ¿no? Cómo están las cosas en la política tras la elección de José María Balcázar como presidente de la República, presidente de la mesa directiva del Congreso, vale decir presidente de la República, encargado, interino, en transición, como quiera usted decirlo, ¿no? Las cosas se ponen bastante picantes. ¿Qué va a decir ahora la señora Keiko Fujimori? ¿Qué va a decir el señor Rafael López Aliaga? Quienes han estado en estos días enfrentándose mutuamente por la elección del señor Balcázar. Se olvidaron que son amigos, ¿ah? Pero felizmente, a Dios gracias, hay mucho material fílmico y hay mucha gente que también sabe lo que ha pasado realmente en nuestro país y está pendiente de que tanto Renovación Popular como Fuerza Popular, como Acción Popular, como Avanza País, como inclusive Perú Libre, son la misma cosa, exactamente lo mismo. Vamos al corte y regresamos con más aquí en Enfoque Político.